Bueno, gente, los invito a que se suscriban a mi canal. Ahí les dejo el enlace. Nos vemos. Es una obviedad por un lado, pero por otro lado es una cosa grave. A medida que los pibes tienen menos formación o tienen peor formación, tienen menos posibilidad de conseguir laburo. Y claro, obvio. Entonces se están elevando las tasas de desempleo, Claro. justamente por la poca formación de la gente. Hoy 1 de cada 4 argentinos tiene título terciario. En eso nos gana Chile, por ejemplo, Claro. más otros países. Y hoy, que esto sí es mucho peor, porque después de todo, tampoco tienen que ser todos universitarios, digamos. Hoy, menos de 6 de cada 10, o sea, 5 y pico de cada 10 pibes, entre 18 y 24, no terminó el secundario. Tremendo. Creo que leí por allí un informe que en la década del 50 estábamos mucho mejor que ahora. Sí, claro. Sí, Sí. sí. Marcelo Rabosi es doctor en educación, profesor del área de educación de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela. ¿Qué tal, Rabosi? Acá, Feynman y Granata, ¿cómo va? Buen día. Buenos días, Eduardo, buenos Buen días, día. Jorge. Buen día. Bueno, un placer hablar con ustedes y realmente los datos que da son tal cual y te diría, en algunos casos, hasta un poquito peor y es recontra preocupante para la Argentina porque, o sea, esto es un fenómeno que se viene generando y que viene creciendo en caída desde hace décadas y décadas y décadas. Como vos dijiste bien, la década del 50... 1 de cada 3 estudiantes universitarios en América Latina era argentino y hoy Chile está graduando con la mitad de la población más universitarios que la Argentina, digamos. Es una cosa realmente preocupante, ¿Y ¿no? cuáles son los datos peores? Peores Y que mira, estos. Sí, Eduardo, los datos peores, bueno, este informe que ustedes leyeron y que traen a colación y que Jorge recién dijo bien que el 24% o el 21 de cada 4 argentinos, eso en edades entre 25 y 64 años, tenía educación terciaria o universitaria. Acá hacemos la aclaración porque a veces se piensa que tener educación terciaria son esas carreras largas, viste, de ingeniería o medicina que implican 5 o 6 años. No, acá también estamos contando las carreras cortas, como por ejemplo técnico en alimentación, técnico en sistemas, podología, martillero público. Así que, digamos, en la última estadística que tenemos oficial del censo de 2010 hablaba de un 15% únicamente. Yo tengo mis dudas que hayamos aumentado 10 puntos porcentuales en una década. Lo que pasa es que esas son proyecciones que hizo la OCDE, y entonces habría que ver ahora cuando tengamos el censo de 2022 si llegamos a ese 25. Yo diría que no soy tan optimista, ¿no? O sea que estaríamos peor todavía de lo que estamos. ¿Cuándo pensás que se van a ver de manera más dramática los efectos de este tema de que los pibes no terminan el secundario? Bueno, a ver, eso es interesante porque solamente, como vos dijiste, la mitad de los chicos entre 25, sí, entre 19 y 25, digamos, con edad para terminar 55, 60 lo están terminando. El problema es que cuando te vas a los sectores más bajos, ese porcentaje es muchísimo menor, digamos, ¿no? Ahora, el punto importante es que cuáles son las habilidades y conocimientos y competencias con las que salen del secundario. Hoy, para que tengas una idea, un graduado de del secundario en la Argentina tiene, o sea, que terminó quinto año, tiene un nivel de conocimiento, si lo comparamos con la economía que está globalizada, que nos tenemos que integrar, que tenemos que producir productos para exportar, valor agregado, generar divisas, con siempre los problemas que tenemos de la restricción externa, ¿no? Decía que no ingresan divisas, es el equivalente a un estudiante coreano que terminó el segundo año, o sea que el graduado secundario de la Argentina está 3 años por debajo de los conocimientos que tienen los estudiantes en los países más desarrollados. Por lo tanto, digamos, no solamente que estamos graduando poco, sino que lo que estamos graduando no es de la mejor calidad. ¿Cómo va a impactar esto en el futuro? Esta generación y alguna generación anterior, pero tomemos esta generación, dentro de 15, 20 años va a ser la mano de obra en el mercado de trabajo. Y no solamente eso, Jorge, Eduardo, sino que va a ser, los futuros políticos se están formando de esta forma, Claro. la futura clase empresarial, Claro. los futuros docentes. Entonces, de acá a 15, 20 años, yo auguro
si no hacemos un cambio copernicano 180 grados. Ahora, ese cambio, perdón Marcelo, ese cambio que vos decís sería, y no como una formalidad, declarar la emergencia educativa y cambiar todo. O sea, tendría que ser una cosa radical. Bueno, absolutamente. Yo creo que, a ver, la Argentina históricamente fue un país faro, digamos, en la provisión de bienes sociales, de educación gratis y de calidad, salud gratis y de calidad. Eso es muy importante, el sistema de salud, porque también, viste, los trabajadores con mala salud, digamos, faltan más, tienen problemas para poder, digamos, comprender un texto, un manual que le dan para poner en funcionamiento y no tienen las competencias para hacerlo. El problema es que tiene que ser una causa nacional, que la gente tome conciencia, digamos, que ingrese en la cabeza, digamos, de las personas, que esto es realmente una situación muy, muy grave, es una situación que viene en decadencia desde hace tiempo. Por ejemplo, vayamos a un número que es muy importante. Desde el año 2000 a 2020, en esos 20 años, la Argentina, que estaba entre los 3 países que más graduados secundarios tenía en América Latina, hoy la pasaron 4 países. Paraguay, Brasil, Colombia y Ecuador nos pasaron en la cantidad de graduados en esos 20 años. Así que esos 20 años que se venden como una especie de panacea y el milagro y resurgimiento de la Argentina, la verdad que no es para nada cierto. Si tomamos, por ejemplo, lo que es el crecimiento en términos de PBI per cápita, por ejemplo, Perú es el que más creció, 98% de PBI per cápita, Chile 73, Uruguay 65, Brasil 29 y nosotros en 20 años en términos reales per cápita caímos 2.5 del producto. O sea que todos los indicadores van para atrás. Yo creo que hay que generar una conciencia como se generó esa conciencia por el Mundial, que todos nos juntamos. Parece trivial, banal lo que estoy diciendo, pero tiene que haber una conciencia nacional y comenzar a presionar a los políticos, a los tomadores de decisiones a nivel educativo para salir de esta especie de caída permanente que se está generando y que nos va a costar muchísimo. Está acá Flavia Pitela, que es de nuestro equipo y es maestra. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal, Marcelo? Recién decías al pasar la dificultad de comprender textos, ¿no? Para, por ejemplo, poner en funcionamiento un aparato que tiene un manual. Me gustaría que te expandieras un poquito más en esto de que, más allá de todo lo terrible que estás mencionando, que tiene que ver con la inserción laboral, con el futuro, hay algo que es que la formalización del desarrollo cognitivo hoy por hoy en el mundo está ligada a la escuela. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el desarrollo cognitivo de los ciudadanos que no terminan el secundario? ¿Y qué les pasa? Sí, hola Flavia, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mira, no soy experto en el tema, pero vamos a pensar algo y vamos a charlar algo. Acá tenemos un problema del desarrollo cognitivo, como vos decís, chicos que no saben leer o escribir. Mira, me gusta hablar mucho con estadísticas como para tener una base y después, a partir de esas estadísticas, comenzar a proyectar posibilidades de soluciones. Acá tenemos un problema que en los 3 primeros años, los trabajos de investigación, queda muy claro que los 3 primeros años son fundamentales para el desarrollo cognitivo, el desarrollo de las habilidades, el desarrollo del cerebro del niño. Y acá tenemos grandes problemas de falta de estimulación, tenemos problemas de alimentación y los chicos cuando llegan al colegio ya están prácticamente con su futuro hipotecado. O sea, yo creo que acá el gobierno tiene que hacer una intervención muy rápida, no solamente con los niños, antes de llegar. Ustedes saben que la educación obligatoria es a partir de los 3 años, pero hay que comenzar a trabajar antes con las familias. A mí me sorprende que tengamos 20 años de planes sociales, generaciones que están viviendo únicamente de los planes sociales y no caerían en la extrema pobreza, y no se los ligue con el mercado de trabajo y con el mercado educativo. Entonces, digamos, hay muchas cosas para hacer. Hay muchas claro, cosas pero en estos 20 años, por lo que vos mismo planteás, los padres de esos chicos son hijos de ese mismo sistema que falló, entonces también se le pide mucho a esos padres, ¿verdad? O sea, están en la lona como los hijos, quiero decir. Exactamente.
justamente por eso, bien lo que vos decís, por eso son generaciones y que se va transmitiendo de manera intergeneracional, y por lo tanto hay que intervenir en las propias, en los propios hogares. Vos fíjate que tenés que el 75% en las pruebas aprender, que son las que se toman, en las que se tomaron del año 2021 en primaria para chicos de 10 años, los alumnos de nivel socioeconómico bajo, el 75%, o sea, ¿no? 3 de cada 4 no llegó al nivel satisfactorio en las pruebas de lengua. Digamos, entonces la intervención tiene que ser con los padres, para que aprendan a darse cuenta, digamos, del problema que tienen. El valor de que sus hijos vayan a la escuela. Bueno, por lo menos que vayan a la escuela. Vos sabés que el tema de me desvié un poquito, pero el tema de la deserción es absolutamente brutal. Marcelo, sí. No, lo que yo lo escucho atentamente, ¿no? Y yo pienso en lo siguiente: el ladriprogresismo en este país, los 12 años de kirchnerismo, yo sé que la historia viene de antes quizás, pero los 12 años de kirchnerismo destruyeron la educación. Dicen tanto amar la educación pública que la han destruido. Los políticos pudrieron la educación en la República Argentina con el facilismo. Bueno, si nosotros nos tenemos que guiar por los datos duros, por los datos contundentes, y que son datos que los provee el mismo Estado, digamos, no es que lo estamos tomando de cualquier fuente opositora. Evidentemente la educación no ha sido una prioridad. Claro. Por ejemplo, si yo me tengo que remontar a la cuestión universitaria, se han abierto muchas universidades, inclusive hubo un proyecto hace unos pocos meses atrás, a fines del año pasado, de abrir 9 nuevas universidades. Sí. Y acá el tema es no es abrir nuevas universidades. Sí. O sea, muchas veces las universidades no están atadas a un proyecto productivo, a un proyecto de desarrollo, ni tampoco el secundario, digamos. Entonces, vos abrís nuevas instituciones, das la sensación de que estás ingresando en el mundo de la modernidad. Y en realidad no, es muchas veces para satisfacer las apetencias políticas de los intendentes, digamos. El problema con la Argentina es que carece de un plan de desarrollo. Marcelo, o sea que la Argentina no sabe hacia dónde va. A nuestros padres con la educación que tenían, porque se ha perdido para mí la cultura del estudio y del sacrificio en el colegio. A nuestros padres con el estudio no les fue tan mal, y a nosotros tampoco. ¿Sabés qué pasa, Eduardo? Ahí que la Argentina por algún motivo ha perdido la cultura de la aspiracional. Ya no se aspira a progresar, a esforzarse. Inclusive los propios políticos hablan de que la meritocracia es algo negativo, que el esfuerzo es algo no deseable. Y entonces, digamos, toda esa cuestión cultural se va, digamos, transmitiendo. Digamos, yo insisto con el tema de los planes sociales, no puede ser que haya 2 décadas y está muy bien que el Estado sea asistencialista. Yo al principio decía que la Argentina era un modelo mundial en cuanto a provisión de bienes sociales, que sería educación, salud, acceso a la vivienda, que era referente en el mundo. Y de la noche a la, por ejemplo, década del 70, el PBI per cápita de la Argentina era similar al de España, y los niveles educativos eran similares a un país europeo. Por ejemplo, otra cuestión, Corea. A mí me gusta siempre poner el caso de Corea del Sur. En la década del 60, cuando la Argentina tenía casi niveles europeos en cuanto a educación y salud, el 40% de la población de Corea del Sur era analfabeta. Hoy Corea del Sur es uno de los países estrellas, con empresas como Samsung, LG, Hyundai. El grado de alfabetización y conocimiento de los alumnos coreanos, como yo decía al principio, está 3 años por arriba del estudiante promedio. Digamos, las cosas se pueden hacer, pero evidentemente la política, que son los que toman las decisiones, yo lo tengo que decir, no están interesados, no están interesados. Bueno, yo te escucho y estaba pensando justamente eso. Por lo que sé y por lo que veo, ninguno de los candidatos, incluido Milei también, que digamos que se hace el distinto, para decirlo de algún modo,
¿Tienen un plan educativo que se lo estén proponiendo al público? No les hablan de educación, es cierto. No, No, mi ley peor. Mi ley dice que si los padres no quieren mandar a los hijos al colegio, no hay problema. Lo dijo acá, en esta mesa. Lo dijo a Flavia. Me había olvidado, tenés razón. Sí, sí, sí. Bueno, Como fue tan sí. escandaloso lo de la donación de órganos, pasó de largo Sí, sí, eso sí, que sí. le dijo a Flavia, que fue terrible. No, bueno, estaba pensando en lo mismo, lo de la donación de órganos. Bueno, son barbaridades que ya dejan de ser pintorescas o graciosas para ser trágicas, ¿no? Sí, los planes educativos, digamos, las propuestas y los proyectos, yo sé que hay equipos que se está trabajando, que hay deseos, pero siempre algo ocurre, digamos, entre el deseo, entre el proyecto y la implementación. No solamente en educación, sino en todo. Digamos, vamos a hacer un gasoducto, Vaca Muerta, no lo podemos hacer. Una autopista, no. El soterramiento del Sarmiento tampoco lo podemos llevar a cabo. Y en educación pasa lo mismo. En algunos casos directamente no tienen proyectos, o los proyectos son más personalistas que teniendo una mirada social y de desarrollo Claro, del y no país. son política de Estado. Y no es política de Estado. Yo creo que ahí tenemos que tomar conciencia como ciudadanos, y tenemos que presionar, porque realmente el futuro que se viene con los niveles educativos, no solamente la baja graduación que tenemos, que estamos estancados, hace 20 años estamos graduando el mismo porcentaje de chicos en el secundario, sino la calidad que se va deteriorando, ¿no? Y como yo decía, va a ser la futura mano de trabajo política, empresarial. ¿Quiénes van a tomar decisiones por nosotros? ¿Quiénes nos van a cuidar cuando nosotros seamos un poco más viejitos, digamos? Digamos, el sueño del país latinoamericano en lo peor que tenía América Latina. Sin embargo, América Latina sigue creciendo y nosotros seguimos estancados. Gracias, Marcelo, por la comunicación. Gracias, Marcelo Marcelo. Rabosi, quien...